¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la nueva edición de este curso de desarrollo web frontend. Ah, caray, eso sí me interesa. Este va a ser un curso desde cero, ahora sí totalmente desde cero porque ustedes lo pidieron. ¡Qué buen servicio! Y con bastantes mejoras que he hecho en cuanto a explicaciones, ejercicios, etcétera. Además de todo, pues es para cualquier persona que recién va comenzando, no necesita saber nada. Básicamente con que sepas lo básico de cómo usar una PC, ya puedes empezar. Así que nada, suscríbete para no perderte ninguno de estos videos que van a comenzar pues con nuestro entorno de desarrollo. Vamos a ello. Y pues nada, como puedes ver, yo ya me creé aquí un usuario de Windows totalmente nuevo para poder hacer estos pasos contigo. Así que lo primero que vamos a necesitar va a ser una terminal, ¿vale? Windows ya cuenta con una terminal, la cual es el CMD. Podemos trabajar con ella, pero también vamos a necesitar conectarnos a Git, ¿vale? Tener un control de versiones para poder ir pues guardando nuestros proyectos, subiéndolos a la nube de GitHub, tener un control más estricto sobre los cambios que vamos haciendo y no perder esos cambios y ser capaces, si queremos, de regresar, de agarrar cambios de otra versión de ese mismo proyecto y juntarlas con otra. Todo eso es lo que hace Git, ¿vale? Pero todo puede ser posible en un multiverso. Más adelante lo veremos. También aquí arriba tienes varios videos sobre Git. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar de entrada? Pues eso, Git Bash, ¿vale? Entonces, para ello vamos a necesitar instalar Git y vamos a necesitar también como segundo punto donde escribir nuestro código. Esto realmente nosotros, si quisiéramos, podríamos hacerlo en una blog de notas, incluso no tiene nada de malo. Entonces, si nosotros quisiéramos, ya podríamos empezar aquí a escribir código, por ejemplo, una variable de JavaScript de esta forma, ¿vale? Entonces, como te digo, nosotros podríamos incluso usar el blog de notas para estar escribiendo código sin ningún problema. Pero bueno, de hecho es que sí hay un problema. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no es escalable a la larga. Para eso es que tenemos los IDEs, ¿vale? ¿Y qué es un IDE? Bueno, pues tal como dice aquí, un IDE es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Sus siglas básicamente significan entorno de desarrollo integrado, o lo que es lo mismo, Integrated Development Environment, ¿vale? Eso es un IDE. Entonces, como IDEs tenemos varios. Yo el que voy a estar usando en este curso y el que también te recomiendo es Visual Studio Code, ¿vale? Así que nada, vamos a instalarlo de una vez. Para eso lo único que tienes que hacer es googlear VS Code o Visual Studio Code, también así. Como puedes ver aquí ya hasta nos está reconociendo la búsqueda, ¿vale? Entonces pues vamos a entrar al enlace para poder descargarlo. Y si te fijas aquí ya está detectando que mi sistema operativo es Windows, así que bueno, aquí nos da la opción de descargarlo o de descargar pues el software para cualquier otro sistema operativo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer pues es, en mi caso, descargarla para Windows. Aquí pues se nos abre otra página que es pues información y documentación de Visual Studio Code para que puedas dar tus primeros pasos con él, ¿vale? Yo lo voy a guardar aquí en Downloads, le voy a dar guardar. Aquí ya se está descargando, como puedes ver, y simplemente pues vamos a ejecutar este .exe, ¿vale? Y bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es darle aceptar pues el acuerdo, vaya, tú lo puedes leer si quieres, y le damos en siguiente, ¿vale? Vamos a elegir la ruta donde lo vamos a guardar. Generalmente pues esta es la ruta predeterminada. Yo voy a cambiar este disco por otro que es el que uso para instalar todas mis aplicaciones, ¿vale? Pero tú déjalo tal como está. Entonces le damos siguiente otra vez, y pues acá podemos seleccionar la opción de crear un icono en el escritorio o simplemente lo dejamos así, ¿vale? También acá vamos a seleccionar esta casilla que dice agregar Open with Code Action, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que podamos dar clic sobre algún documento. Por ejemplo, vamos aquí a crear una carpeta, hola mundo, ¿vale? ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Pues que le podamos dar clic derecho y aquí nos salga la opción de abrir con Visual Studio Code. Así que vamos a marcar esa acción, ¿vale? También podemos hacerlo con esta y le damos siguiente, le damos instalar y pues ya solamente hay que esperar a que se realice la instalación. Mientras tanto, lo que podemos hacer es volver a nuestro navegador y buscar Git, ¿vale? Una vez que googlees Git, pues te va a salir la página oficial. Como siempre, vamos a entrar a ella y aquí de este lado ves
una pantallita que dice Download for Windows, ¿vale? Descargar para Windows. Así que pues nada, vamos a darle clic a ese pequeño botón y aquí nos va a dar varias opciones, ¿vale? El Standalone Installer y la versión portable. La que vamos a descargar pues es esta de aquí. En mi caso pues mi setup es de 64 bits, así que es la que voy a descargar. Nuevamente selecciono mi carpeta de downloads y le doy guardar. Volvemos a Visual Studio Code y podemos ver que ya está instalado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente cerrarlo o abrirlo para poder ir viendo de qué se trata todo esto, ¿vale? Sigan viendo. Y pues nada, este es Visual Studio Code. Como puedes ver, aquí nos da la bienvenida, nos dice que podemos buscar algunos temas, podemos elegir entre Light Mode, entre Dark Modern y alto contraste, ¿vale? Entonces por defecto vamos a dejarlo ahorita en Dark Mode y pues nada, vamos a darle Mark as Done, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues Visual Studio Code. Aquí lo que podemos hacer de manera pues muy visual es darle en crear nuevo archivo. Acá pues le ponemos mi página .html, por ejemplo, y nos va a preguntar que dónde vamos a guardar esta nueva página, ¿vale? Este archivo. Yo le voy a dar cancelar porque no lo vamos a hacer así, pero que sepas que puedes hacerlo, ¿vale? Lo mismo con crear folder. Yo si quisiera aquí en documentos puedo crear, aquí le ponemos el título, ahora sí, y le doy seleccionar folder o incluso puedo seleccionar otro, por ejemplo este que creamos hace ratito de Hola Mundo. Tampoco lo voy a hacer así porque la idea es que todo esto lo podamos hacer desde la terminal, ¿vale? Que no dependas ya de estar usando el explorador de Windows para tener que hacer clic derecho y luego abrir con Visual Studio Code, nada de eso, ¿vale? Eso ya pues muchos principiantes lo suelen hacer, pero no es lo que nosotros haremos. Sin embargo, ahorita lo que podemos ir haciendo es ir aquí a extensiones e ir instalando algunas de las extensiones que vamos a estar utilizando. Entonces yo te las voy a dejar aquí en la descripción del video, ¿vale? Para que las puedas instalar. La primera que te voy a recomendar se llama Color Highlight. Entonces tenemos dos opciones. Podemos buscarla por nombre de esta forma. Aquí yo simplemente voy a escribir Color Highlight y aquí ya me sale, ¿ves? Entonces ya lo único que tengo que hacer es darle en instalar. Aquí ya se está instalando y listo, ya la tenemos. La otra manera de instalarlo pues es que le des clic a los enlaces que te voy a dejar en la descripción del video. Por ejemplo, vamos a instalar Bad Intelligence, ¿vale? Simplemente le voy a dar clic al enlace, el cual me lleva pues al marketplace de Visual Studio Code y le voy a dar instalar. Aquí me sale este pop-up que me pide permiso para abrir Visual Studio Code. Yo le doy continuar. Nuevamente le doy marcar como que sí, que siempre lo haga para que ya no me vuelva a salir el mensaje y le doy abrir con Visual Studio Code. Y listo, ya solo le doy instalar, ¿vale? Esto en el caso de que le des clic al comentario que te dejo aquí en YouTube, pues ya nada más le das clic, le das instalar y te lleva directo al plugin, ¿vale? Y bueno, aquí me salté uno. Este se llama Live Server. ¿Para qué nos sirve Live Server? Pues nos va a servir para poder visualizar nuestro proyecto de manera más sencilla, ¿vale? Simplemente con un botón ya estaríamos viendo nuestro sitio web, aunque te voy a enseñar cómo también podemos abrirlo, ¿vale? Pero bueno, en lugar de Live Server, en esta ocasión yo te voy a recomendar uno llamado Live Preview, ¿vale? Que es este que ya nos está saliendo aquí. Entonces la ventaja de Live Preview es que puedes abrir incluso el sitio web dentro del mismo Visual Studio Code o lo puedes abrir, como puedes ver aquí, en un sitio web externo. Entonces a mí me ha funcionado bastante bien, creo que me gusta más que Live Server, ¿vale? Así que es el que voy a estar instalando, pero igual te dejo los dos en la descripción. Le voy a dar instalar de nuevo y listo, ¿vale? Bueno, aquí vamos a darle clic en esta opción que nos está recomendando y pues nada, vamos a ver qué otros plugins son los que tenemos que instalar. Aquí por ejemplo tenemos Auto Rename Tag, ¿vale? Auto Rename Tag pues también es otro plugin bastante bueno en el sentido de que te ayuda a renombrar las etiquetas y la etiqueta de cierre, que ya lo iremos viendo más adelante, pues también se va a modificar en tiempo real. Entonces vamos a instalarla y listo, ¿vale? Vamos con la siguiente. Entonces, Material Icon Themes, ¿para qué nos va a servir? Pues para visualizar iconos de manera pues más bonita. Aquí pues como tal no tenemos nada abierto, simplemente vamos a abrir uno de los folders, ¿vale? Para el ejemplo. Entonces lo creamos en
Documents y vamos a abrir Hola Mundo, ¿vale? Seleccionar folder y como puedes ver, aquí me pregunta si yo confío en este archivo, le voy a decir que sí y listo. Entonces mira que aquí ya me dice Hola Mundo. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo puedas ver mejor. Y aquí ya dice Hola Mundo, que es la carpeta, y si yo quisiera, aquí puedo crear un nuevo archivo. En este caso le voy a poner index.html. Recuerda que este curso solo es para aprender a instalar las herramientas que vamos a utilizar más tarde, así que no te preocupes si no entiendes lo que estás viendo ahorita, ¿vale? Como puedes ver, aquí me aparece el archivo index.html y me aparece este icono, ¿vale? Ahora, suponiendo que yo quisiera crear un archivo de estilos, esto se podría hacer como style.css, ¿vale? Y mira que así me aparece, ¿vale? Igual lo mismo, si yo quisiera hacer un documento de tipo JavaScript, le puedo poner script.js y también el icono cambia, ¿vale? Lo mismo para todo. Si quisiera hacer un index.php, si quisiera hacer un layout.pug, ay, por ahí estoy escribiendo en otro lado, vale, por acá, ¿vale? Layout.pug y podemos poner otro ejemplo con style.sas, ¿vale? Estos son archivos muy distintos entre sí, que ahorita no tienes por qué conocerlos, no te preocupes, a veces poco visuales, así que para eso es que vamos a utilizar pues Material Icon Theme. Vamos a darle instalar y si te fijas aquí ya me sale Material Icon Theme, lo único que tengo que hacer es darle clic ahí. Y si volvemos aquí a nuestros archivos, podemos ver que ya nos salen los iconos de manera pues más bonita, ¿no? Incluso acá puedes ver que ya son los iconos oficiales de cada una de estas tecnologías. Entonces fíjate cómo aquí ya se visualiza el logotipo oficial de HTML, el de PHP, el de Pug, JavaScript, SAS y CSS3, ¿vale? Muy bien, pues vamos con el siguiente plugin. Entonces aquí lo que voy a hacer es buscar otro plugin llamado Indent Rainbow, ¿vale? Aquí está, como puedes ver. ¿En qué nos va a ayudar Indent Rainbow? Pues nos ayudará a visualizar cómo estamos indentando pues con estos colorcitos, ¿vale? Para no confundirnos a la hora de hacer una indentación. ¿Qué es una indentación? Pues básicamente indentar un archivo implica que, si te fijas aquí, está pegada a la izquierda, pero estas dos están como metidas, ¿vale? Eso es indentar. Ya lo veremos más adelante. Entonces ya tenemos Indent Rainbow instalado. A veces es necesario reiniciar para poder visualizarlo, pero podríamos hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo aquí escribiera una div y voy metiendo otros elementos como un párrafo y dentro del párrafo un span, pues puedes ver que aquí va cambiando de color, ¿vale? La línea, que este es como cafecito, verdecito, moradito, y eso te va ayudando a distinguir dónde vas metiendo cada cosa, ¿vale? Entonces mira, ya que estamos aquí, te muestro el plugin que instalamos llamado Live Preview. Nos ayuda en la siguiente manera. Yo puedo darle clic aquí en Show Preview y me va a abrir del lado derecho, ¿vale? Como puedes ver, aquí ya se visualiza mi página web. Acá podemos ver el título y acá el Hola Mundo que acabo de escribir. Otra opción es presionar Control Shift más P. Si yo empiezo a escribir Live Preview, aquí puedes ver que ya me está mostrando la opción de Show Preview External Browser, ¿vale? Si yo le doy clic aquí, pues ya ves que aquí me sale Hola Mundo, acá también trae el título de Hola Mundo y este ya es tu sitio web, ¿vale? A ver, ¿cómo podríamos abrirlo también? Que yo te dije que hay varias maneras. Pues podemos simplemente ir aquí a nuestra carpetita, en donde la tenemos guardada, que si te fijas es aquí, Hola Mundo. Y fíjate que el archivo index.html incluso ya viene con el logo de Brave. Entonces, si yo la arrastro para acá, pues ahí ya puedo visualizar pues el sitio web, ¿vale? Pero esto es muy estático ya que viene de esta ruta que es el disco C, users, etcétera, ¿vale? Entonces lo recomendable para estar visualizando tus cambios en tiempo real pues sería el usar herramientas que te levantan un servidor como Live Preview, Live Server, etcétera. Y pues nada, vamos entonces a seguir. Otra de las extensiones que te recomiendo, aunque todavía no lo vamos a ver como tal, si te fijas acá también te da algunas recomendaciones, ¿vale? Con respecto a lo que ve que tú estás usando. Aquí como ya creamos algunos archivos que son PHP, Pug, SAS, etcétera, pues es que nos va a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, las de PHP. Pero bueno, fuera de esas recomendaciones, pues otra cosa que podemos instalar es algo para JavaScript. Simplemente podemos escribir JavaScript y vamos a ver que aquí ya nos da varias extensiones, ¿vale? La primera que te voy a recomendar pues es esta. Se llama JavaScript ECMAScript 6 Code Snippets, ¿vale?
pues simplemente la instalamos, ya quedó instalada y podemos escribir también CSS y vamos a ver qué ocurre. Si te fijas aquí ya nos muestra IntelliSense for HTML. Esta extensión también nos va a ayudar a autocompletar, a corregir cosas que estén mal escritas por ahí, etcétera, ¿vale? Vamos a instalarla y también esta que dice CSS Peak. CSS Peak pues nos va a ayudar a vincular o más bien ubicar en dónde se están aplicando esos efectos, ¿vale? Es decir, que si yo estoy aplicando una clase a una determinada parte de mi página, pues yo la pueda visualizar simplemente pasando el mouse por ahí e incluso ir directo a ella para poder editarla, ¿vale? Le vamos a dar a instalar. Recuerda que yo te las dejo aquí en la descripción del video. Le damos instalar y bueno, pues por ahora para poder empezar con este curso de programación básica pues es suficiente, ¿vale? Ya no hace falta que instales alguna otra extensión, ya eso será más adelante conforme vayamos avanzando y conforme las vayamos necesitando. ¿Por qué? Pues porque todo esto ocupa recursos, ¿vale? Todos los plugins, de hecho te puedo mostrar. No, les puedo mostrar. Podemos ir aquí a System, Storage y acá si te fijas tenemos Other, ¿vale? En el almacenamiento. Entonces si yo voy acá podemos ver que acá tenemos una carpetita de Visual Studio Code que es esta de aquí. Entonces ya con los plugins, el software en sí, podemos ver que tenemos carpeta de extensiones, la cual pues actualmente ya tiene 65.1 megabytes. Esta carpeta puede llegar a pesar hasta 2 gigas si es que te pones a instalar extensiones, ¿vale? Por eso te recomiendo que solo instales las que vas a estar utilizando. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, ya que estamos aquí en los plugins, es buscar un tema, ¿vale? Tenemos varios temas en Visual Studio Code. Tú puedes instalar el que más quieras, simplemente escribes la palabra theme y vas a poder ver varios, ¿vale? Podemos ver esto de acá. Ya esto tú lo irás viendo, ves que este tiene varias opciones. Si tú le das aquí en Set Color Theme, pues puedes ir viendo las diversas opciones que te da, ¿vale? Como puedes ver, pues no es muy variable, así que yo la voy a desinstalar. Tenemos esta que se llama GitHub Theme, que te da pues esa sensación de estar en GitHub, ¿no? Entonces podemos ver que tiene varias combinaciones y pues tú puedes instalar la que tú quieras, ¿vale? Yo tengo uno que hice que se llama SophieDev, así que es el que voy a instalar. Le voy a dar aquí en Install y si te fijas ahí ya cambió de color y listo, ¿vale? Ya tenemos aquí pues toda la configuración. Ahora, para esto yo aquí con mi tema, si es que pues lo quieres usar por cualquier razón, pues lo que yo hago es agregar todo esto, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es copiarla desde aquí hasta por acá, ¿vale? Le doy control C. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a presionar control shift y P para poder aquí escribir settings. Y fíjate que aquí ya me sale la opción Open User Settings JSON, ¿vale? Pues le voy a dar clic ahí y si te fijas acá tenemos toda esta configuración inicial, que esto se va a ir ampliando conforme instales algunas extensiones. Si te fijas, esta se agregó por los iconos de Visual Studio Code, esta por el tema que acabo de instalar, que pues es el tema de SophieDev, y aquí debajo vamos a pegar pues toda esta línea de códigos, ¿vale? Muy bien, de hecho esto, Videos Icons, vamos a borrar esta línea y listo, ¿vale? Esta también está repetida, así que la voy a borrar. Entonces, vale, pues ya que agregamos esto, se podría decir que ya tenemos una configuración más bonita de nuestro editor de código, ¿vale? Si volvemos acá, por ejemplo, a visualizar el index, podemos ver que ya se modificaron algunas líneas de código, pero no hace falta con eso, ¿vale? Necesitamos instalar una fuente. Esta fuente, pues ya te la dejo aquí. De hecho, puedes instalar varias. Puedes instalar, por ejemplo, FiraCode, Meslo, cualquier fuente de tipo nerd, ¿vale? Yo aquí ya te estoy recomendando FiraCode, así que podemos abrir este enlace y descargarla. Entonces, yo acá simplemente le voy a dar Get Fund y la descargo, ¿vale? Acá de momento la voy a poner todo en downloads para después poder borrarlo fácilmente y vamos a abrir esta carpetita y la vamos a instalar, ¿vale? Acá le doy install y listo, ya se instaló. También podemos instalar las variantes, ¿vale? Como la Bold, Light. Esta pues por defecto creo que es la que ya venía, por eso me salió esa alerta de que ya estaba instalada. La Medium también, regular y semivolt, ¿vale? Ya con esto pues tenemos todo el paquete de esta fuente instalado, así que nada, podemos cerrar esto, volver a nuestro Visual Studio Code, aquí guardar nuevamente
Y vale, ¿qué son todas estas? Pues estas fuentes se van a poner en caso de que Fira Code no se encuentre, ¿vale? De momento pues no hace falta ponerlas, esto lo puedes borrar de esta forma, ¿vale? Y acá también puedes modificar otros parámetros, por ejemplo, si quieres que sea más grande la fuente, pues la vas aumentando aquí, ¿vale? Editor, Codes, Lens, Font. Ok, esta es la de los lentes, ¿vale? Esta mejor dejémosla como está, pero... font size, ¿vale? Podemos ponerla en 16, por ejemplo, y puedes ver que ya creció. El line height podemos cambiarlo a, qué sé yo, 19. ¿Ves cómo todo va cambiando en tiempo real? En cuanto presionas Control S para guardar, pues es que va cambiando, ¿vale? Editor, letter, spacing, todo es modificable, ¿vale? También podemos aumentar, por ejemplo, a 500 el font weight o incluso 700, ¿vale? Como puedes ver, ya se hizo súper gruesecita nuestra fuente, ¿vale? Yo la voy a dejar en 600 y pues nada, ya nos podemos salir de aquí, ¿vale? Así que este es el tema que hice. Como te digo, pues a mí me gustó bastante el resultado. Todavía lo voy a seguir mejorando, pero tú puedes usar el tema que quieras. Con esta línea de código pues vas modificándolo pues más a tu gusto, ¿vale? Y la fuente que te recomiendo pues es Fira Code. Muy bien, pues ahora sí. Mira, fíjate que aquí esto también nos va a estorbar. Bueno, a mí no me gusta que esté saliendo, así que podemos simplemente desactivarlo, ¿vale? Si te fijas se queda como sticky esta parte y va haciendo pues el scroll. Entonces para desactivarla hacemos clic derecho y desactivamos sticky scroll, ¿vale? De esta forma pues ya deja de mostrarse. Y nada, pues ya tenemos nuestro Visual Studio Code casi completamente listo para empezar a programar, pero dejamos algo pendiente, ¿te acuerdas? Dejamos pendiente pues la parte de Git. Entonces este Git ya lo descargamos, lo dejamos aquí que se descargara mientras hacíamos todo lo demás y aquí ya lo puedes ver, ¿vale? Vamos a darle clic derecho y le damos correr como administrador. Aquí nos pide pues los permisos, le damos que siguiente y también aquí déjalo como está. Yo lo voy a cambiar debido a que yo tengo otro disco donde instalo los programas. Aquí podemos ver varias opciones como un icono en el escritorio, revisar por updates diariamente, etcétera, ¿vale? Y agregar Git Bash Profile to Windows Terminal, eso también me interesa, así que le doy siguiente y acá básicamente a todo le vamos a dar siguiente, ¿vale? Pero esta te recomiendo que selecciones esta opción, ¿vale? Porque Master era básicamente la rama principal, era una convención que teníamos antes, ¿vale? Pero actualmente se suele utilizar la palabra main para nombrar a nuestra rama principal. Si no tienes idea de qué son las ramas y de qué estoy hablando, no te preocupes, más adelante lo veremos y acá arriba tienes varios videos de Git, ¿vale? Así que bueno, le damos a esta opción y le damos siguiente, ¿vale? A partir de aquí podemos darle a todo siguiente, básicamente. Siguiente y siguiente, ¿vale? Muy bien. Acá podemos también activar esta casilla si quieres o simplemente lo dejas como está, ¿vale? Le damos instalar y listo, ¿vale? Ya comenzó la instalación. Vas a ver que es bastante rápido. 2000 años más tarde. Y muy bien, ¿vale? Ya se instaló. Aquí podemos ver las release notes, pero pues no me interesa. Pero lo que sí vamos a hacer es lanzar Git Bash, ¿vale? Le damos en Finish y listo, ¿vale? Como puedes ver, se nos acaba de abrir una terminal. Vamos a minimizar esto un poquito. Y esta terminal así toda chiquita la podemos hacer más grande simplemente arrastrándola, vaya. De esta forma, y también podemos hacer más grande el texto presionando control y haciendo pues la ruedita de scroll, ¿vale? Pues como puedes ver ahí el texto ya creció y podemos pues empezar a usarla, ¿vale? Pero ¿cómo la vamos a usar? Bueno, Git Bash, como te digo, nos ayuda a llevar ese control de versiones de nuestros proyectos. Es decir, si yo aquí quisiera crear un nuevo proyecto, tengo un comando llamado mkdir y pues simplemente podría crear una carpeta, ¿vale? Como mi portafolio. Pero bueno, no lo vamos a hacer aquí porque actualmente nos encontramos en el home de Git Bash, pero este home está ubicado en el disco local C, ¿vale? Si yo hago aquí un ls significa list y doy enter, podemos ver que me imprime toda la lista de directorios y documentos que hay aquí adentro. De aquí a mí no me interesa nada de esto, ¿vale? A mí lo que me interesa es moverme hacia documents, que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que presionar la tecla CD, que significa change directory, seguido pues de el directorio al que
me quiero mover, ¿vale? Cambiar de directorio hacia Documents. Entonces lo voy a escribir Documents y aquí, si te fijas, está la virgulilla /Documents, lo cual significa que ahora estoy en Documents. Recuerda que este signo de aquí se llama virgulilla. Entonces, ¿cómo vas a escribir la virgulilla? Pues vaya, virgulilla, teclado. Simplemente vamos a googlearlo, vamos a ver aquí algunas imágenes y bueno, pues es este símbolo, ¿vale? Que es el que se usa en la letra ñ. Ahora, dependiendo de tu teclado es cómo lo vas a lograr conseguir, ¿vale? Por ejemplo, si lo tienes en español, que es lo más probable, aquí lo podemos ver, ¿vale? Si te fijas, aquí está la virgulilla, entonces si tu teclado está en español, vas a presionar la tecla Alt-GR más pues este signo de virgulilla, ¿vale? Puede estar aquí, puede estar acá también, depende mucho de tu teclado. Y si tu teclado está en inglés, pues basta con que presiones la letra Shift más debajo de la letra Escape es donde vas a ver pues este signo de virgulilla, ¿vale? Eso es importante porque es un signo que vas a estar usando muchas veces. Entonces es importante que sepas bien dónde está y cómo escribirlo, ¿vale? Porque si yo me quiero regresar al home ahorita, simplemente escribo CD, lo que es lo mismo, Change Directory, y escribo la virgulilla, le doy Enter y como puedes ver ya me salí de Documents, ya estoy de nuevo en el home, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que estoy haciendo todo esto de limpiar pues todo esto que ya se escribió? Pues básicamente para eso tenemos el comando Control L, ¿vale? Con Control L pues vas a limpiar la terminal y bueno, pues vamos a movernos de nuevo hacia Documents, CD Documents. ¿Y qué pasa si yo hago un ls aquí? Ls pues me va a mostrar mis directorios que están dentro de mis documentos, que si te fijas son los mismos que tenemos acá. Pues si yo voy acá a Documents, podemos ver que tenemos exactamente lo mismo, un style.json y un config.json, ¿vale? Aquí está mi primera página y acá está Hola Mundo, que pues son estos mismos, ¿vale? Hola Mundo y config.json, style.json y mi primera página, ¿vale? Entonces vamos a abrir de nuevo CD Hola Mundo. Acá es importante que escribas bien todo tal como está acá, ¿vale? Si es minúscula, minúscula. Si hay mayúscula, pues le escribes mayúscula. Ahora, si tú estás intentando seleccionar esto y copiarlo con Control C, te darás cuenta que no se puede, ¿vale? Para esto tenemos que hacer lo siguiente. Si vas a copiar, seleccionas la palabra y le das Shift, Insert, la tecla Insert, y mira que ahí ya lo copió y lo pegó en automático, ¿vale? Entonces ya solo tengo que moverme hacia acá y escribir CD, Hola Mundo, y listo. Como puedes ver, aquí ya me moví a Hola Mundo, ¿vale? Entonces, si yo hago un ls aquí, podemos ver que están todos los archivos que creé desde Visual Studio Code, styles.css, style, aquí no sé qué escribí sinceramente, pero .sas, script.js, etcétera, ¿vale? ¿Cómo podemos abrir Visual Studio Code desde la terminal? Pues para eso tenemos el comando code espacio punto. ¿Por qué espacio punto? El punto le está indicando que abra todo, ¿vale? Entonces en este caso estoy dentro de la carpeta Hola Mundo y le estoy diciendo que abra con Visual Studio Code dicho contenido. Entonces le vamos a presionar Enter y fíjate que aquí me dice que el comando no fue encontrado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que vamos a tener que hacer es reiniciar nuestro equipo porque acabamos de hacer instalaciones importantes tanto de Git Bash como de Visual Studio Code. Así que bueno, vamos a cerrar todo y ahorita nos vemos. Y bueno, pues ya reiniciamos nuestro equipo, así que vamos a continuar donde nos quedamos. Pues yo ya tengo aquí mi Windows totalmente iniciado, así que vamos a volver a abrir Git Bash, ¿vale? Y como puedes ver, siempre que abramos la Git Bash se nos va a abrir en la misma ruta, ¿vale? Voy a hacer esto más grande para que lo veas mejor. Así que bueno, ¿cómo podemos hacerle entonces para que, por ejemplo, yo voy a estar guardando todos mis proyectos siempre en la carpeta de Documents, ¿vale? Entonces no me interesa realmente pues que se abra en la ruta de Home, que es esta virgulilla, sino que lo que yo quiero es que directamente ya se me abra en Documents. Entonces vamos a cerrarla, ¿vale? Nuevamente la vamos a buscar aquí, Git Bash, pero vamos a seleccionar esta opción, ¿vale? Open File Location. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, le damos en propiedades, properties, y mira que se nos acaba de abrir esta ventana, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? De entrada ya nos está diciendo dónde se instaló y acá nos está diciendo que siempre va a ir hacia home, cd to home. Entonces, vaya, lo que tenemos que hacer es cambiar este path que está actualmente. Aquí se va a dirigir al home path, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener el path de documents? Pues simplemente podemos ir aquí a documents y dar clic por aquí precisamente. Vamos a abrir una carpetita, ¿vale? Por ejemplo esta. Entonces, si yo le doy clic por acá, aquí está la ruta, ¿vale? Entonces yo voy a copiar la ruta pero sin el hola mundo porque solamente quiero documents, ¿vale? Entonces voy a copiar esto, me regreso acá y lo que voy a hacer es simplemente eliminar esto y pegar esta ruta, ¿vale? Aquí como puedes ver ya la puse y vamos a eliminar este cd to home, ¿vale? Entonces fíjate que al hacer eso le vamos a dar a aplicar y vamos, sin cerrar esto todavía, vamos a abrir git bash y fíjate que ahora sí ya se abre directamente en documents, ¿vale? Aquí ya está. Entonces de esa forma pues nos evitamos la navegación innecesaria. Aquí ya le doy OK y nos evitamos también tener que estar abriendo esta carpeta, yendo a documentos y ya, ¿vale? Simplemente abrimos git bash y siempre se va a iniciar pues en esta ruta, ¿vale? En documents. Muy bien. Entonces ya si aquí hago ls, podemos ver luego que aquí ya está mi primer página y hola mundo. También podemos crear carpetas sin necesidad de usar esto, ¿vale? O sea, en lugar de ir a documentos, clic derecho, nueva carpeta, pues lo que yo puedo hacer es usar la terminal. Voy a hacerla un poquito más grande. Y bueno, entonces para crear una carpeta o directorio vamos a usar el comando mkdir, que significa make directory, o sea, make de hacer directorio, crear directorio, espacio y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner mi portafolio, ¿vale? De este modo. Entonces al darle enter ya pues ejecutó el comando, ¿vale? Entonces si hago ls podemos ver que aquí ya tengo la carpeta o directorio llamada mi portafolio. Lo mismo acá, se ha creado esa carpeta. Ahora sí, vamos a movernos hacia la carpeta mi portafolio con cd y escribimos pues vaya eso, mi portafolio, y aquí podemos pues cerciorarnos de que ya estamos en mi portafolio, ¿vale? Ahora podemos crear archivos simplemente haciendo uso del comando touch. Yo aquí puedo escribir touch espacio y el nombre del archivo. En este caso se va a llamar index y va a tener la extensión .html, ¿vale? Si hacemos un ls podemos ver que ya está nuestro archivo creado. Lo mismo si voy acá, podemos ver que el archivo ya se creó. De esta forma pues evitamos el tener que estar usando Windows para pues crear archivos, crear cualquier tipo de documento, ¿vale? Simplemente sabemos que con la terminal podemos hacerlo. Y bueno, yo te decía que podemos abrir Visual Studio Code directamente desde la terminal de Git Bash. Pues vaya, esto lo podemos hacer escribiendo la palabra code o code espacio punto. Entonces al presionarlo podemos ver que en automático ya se abrió nuestra carpeta mi portafolio y aquí podemos ver el index. Así de fácil, ¿vale? Sin necesidad de haber usado el explorador de Windows, porque también podemos hacerlo desde Windows. Si yo me voy acá a Documents, luego me voy a mi portafolio, acá yo puedo dar clic derecho y darle Open with Code, ¿vale? Y fíjate que el resultado pues es el mismo, pero no me abrió el folder, ¿vale? Para eso tendríamos que salirnos y darle clic derecho a la carpeta completa. Le damos abrir con code, que es esta de acá, y es el mismo resultado, ¿vale? Aquí está mi portafolio y acá está el index, ¿correcto? Esos mensajes me están saliendo por otra cosa que tengo instalada, pero no te preocupes, ¿vale? Entonces, ¿qué se te hizo más fácil? Venir acá, crear carpeta, meterte a la carpeta, nuevo text document, y aquí le tienes que poner index.html, le das que sí, te sales de la carpeta, le das clic derecho y le das abrir con Visual Studio Code. O vamos a borrarlas, ¿vale? También podemos borrar carpetas desde la terminal. Fíjate, si yo hago ls, nos salimos de aquí primero con cd ... y ya estamos en documents, ¿vale? Desde aquí está la nueva carpeta, creamos new folder, ¿vale? Yo simplemente lo puedo copiar así tal cual con shift
y la tecla Insert y automáticamente se pega, ¿vale? Me muevo al principio y voy a hacer uso del comando remove -rf y le doy Enter. Entonces vemos que aquí ya desapareció la carpeta, ¿vale? Igual puedo borrar mi portafolio de esta forma, ¿vale? Y ahí ya se borró. Ahora, ¿viste todo lo que tuvimos que hacer para crear una carpeta? Luego crear un archivo, luego salirte de la carpeta, clic derecho, abrir con Visual Studio Code. Pues bueno, acá no tendríamos que hacer tanto eso, ¿vale? Simplemente yo le puedo decir mkdir, aquí control insert, simplemente copias y presionando insert solito pegas, ¿vale? Shift insert pegas, vale. Entonces mkdir hola mundo, o sea, vas a crear una carpeta llamada hola mundo en, acá le vamos a decir que con el ampersand doble en cd a hola mundo, ¿vale? Hola mundo y touch, o sea, crea un index.html, ¿vale? De esa forma. Y todavía le puedo decir que haga otra cosa. Entonces le puedo decir que también haga un code espacio punto. Y fíjate cómo nada más escribiendo estas pequeñas líneas de código, yo le doy enter y lo que acaba de ocurrir, ok, acá no me está detectando que la carpeta ya se borró, ¿vale? Vamos a ver que si se borró. Vemos que no, ¿vale? La borramos de esta manera con Shift más Insert, la pegamos, hacemos un remove -rf y ahí está, ya la borré, ¿vale? Ahora, para no tener que escribir todavía eso de vuelta, si yo aprieto la flecha hacia arriba, podemos ver que puedo navegar entre los diferentes comandos que ya había escrito antes. Entonces aquí está el comando, ¿vale? Le estoy diciendo make directory hola mundo, o sea, crea la carpeta o directorio hola mundo y entras a la carpeta hola mundo y creas un index.html y abres con Visual Studio Code. Por ahí apreté sin querer esto, pero vale. Le damos enter. Y ves cómo acaba de hacerlo. Creó la carpeta hola mundo, creó el archivo index y me abrió Visual Studio Code simplemente con haber escrito una línea de comandos, ¿vale? Entonces nuevamente yo puedo hacer uso de pero ahora le voy a decir que escriba, que cree la carpeta portafolio, ¿no? Portafolio Sophie, y igual acá le tengo que decir que entre a esa carpeta, de portafolio Sophie, que por ahí creo que no lo copié bien, así que simplemente lo voy a pegar acá de este modo, ¿vale? Entonces fíjate que también aquí puedo hacer lo mismo. Me crea la carpeta, crea el index y aquí está, portafolio Sophie, index.html, así de fácil, ¿vale? Y también podemos verificarlo acá. Si abrimos la carpetita, vamos a documentos y podemos ver que tenemos ¿dónde lo creamos? Documents, hola mundo. Ah, claro, es que aquí no me salí de la carpeta, ojo con eso porque puede hacer que te equivoques, ¿vale? Entonces por eso no podemos visualizar el documento, porque el documento lo creamos aquí adentro, ¿vale? Entonces si yo me meto aquí está portafolio Sophie. Entonces esto simplemente yo puedo agarrar control X y lo saco de aquí, lo pego acá, ¿vale? Que es lo que hacemos de toda la vida. Pero también podemos moverlo desde la terminal. Entonces aprovechando que lo metimos aquí por error, yo puedo copiar esto, recuerda con insert, la tecla control insert, copias y vamos a decirle MV, o sea move, y con shift insert pegamos, ¿vale? Y aquí que le estoy diciendo, mueve portafolio Sophie, ¿a dónde? Le voy a decir que simplemente lo saque de esa carpeta, ¿vale? // le estoy diciendo salte de esa carpeta hola mundo, por lo cual lo va a mover a documents, ¿vale? Entonces le doy enter y si aquí hacemos un ls vemos que ya no está. Si nos salimos a documents, cd ... podemos ver que acá está portafolio Sophie, ¿vale? Ya está aquí. Y lo mismo acá. Podemos ver que portafolio Sophie ya se movió a documentos, ¿correcto? Tengo toda una lista de reproducción sobre la línea de comandos y un live que hicimos, búscalo ahí en los videos en vivo, que hicimos sobre la línea de comandos, ¿vale? Para que aprendas a moverte más rápido con la línea de comandos de Git, para que aprendas a clonar repositorios y todo esto. Aquí arriba te dejo la lista de reproducción. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos a partir de ahora? Pues básicamente nada, ¿vale? Para tomar este curso de programación básica es todo lo que vamos a necesitar de momento. Ya tenemos Visual Studio Code, tenemos Git
Y pues más adelante iremos instalando algunas otras herramientas conforme las vayamos necesitando. Pero de entrada, para tomar este curso de programación básica, eso sería todo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente video, en donde ya vamos a empezar a aprender pues todo este mundo del desarrollo web desde el lado del frontend, ¿vale? Recuerda que puedes dejar tus comentarios, tus dudas, y tenemos el servidor de Discord que últimamente ha estado creciendo bastante, en donde también puedes pedir ayuda, dejar tus dudas, participar y conectar con otros chicos que están muy activos en este canal. De momento pues ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Y dale like.